Una vez más, una familia viene a visitarnos aquí a la Casa de los Leuco. En este caso se trata de la familia Abadi. José Abadi, justamente, psicoanalista, psiquiatra. Su hija y colega también, Bárbara, están con nosotros. Vamos a hablar de la locura de los argentinos. ¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿Podemos entender los insultos en las redes, los cuatriciclos en el verano? ¿Podemos entender un poco más sobre nosotros? Todo eso esta noche en Los Leuco. Están esperando los Abadi, ¿eh? Una familia. Charla familiar. Qué lindo. Charla familiar. De padre a hijo y de padre a hija. Muchas gracias por haber venido, Bárbara. Muchas gracias por haber venido a José. Bueno, la primera pregunta que yo les quiero hacer es... ¿cuál es el primer psicoanalista de la familia? ¿Mauricio? Sí. Mauricio es la línea fundadora. Es la línea fundadora. Es mi padre, que ya no nos acompaña, ya no está aquí. Que fue un hombre profundamente consustanciado con los medios de comunicación y que divulgó este tema con una capacidad impresionante. Sí, recordemos para mucha gente joven a Mauricio Abadi, ¿no? Tenés razón. Tal vez fue el primer divulgador serio, quiero decir, teniendo una trayectoria que avalaba lo que decía y hablando de un modo claro, pero de un modo riguroso, el psicoanálisis y lo que podía aportar el psicoanálisis a la comprensión de la vida cotidiana, ¿no? En un momento que no eran tan fácil, cuando en el 62 hace el primer programa de psicoanálisis en la televisión que se llamaba Claudia Mira la Vida, no sé si ustedes se acuerdan, no. La editorial Abril tenía una revista que se llamaba Claudia. Claudia, eso sí. Bueno, había hecho un programa donde, bueno, Llené, Cosa, etcétera, escribían 15 minutos de textos, de argumentos, donde había un conflicto que se estaba como tramando allí, se estaba trabajando, con buenos actores, estaban por Duilio Marcio, Nelly Meden, Genemi. Y después de esos 15 minutos, la periodista, que creo que era la hija de Chivita, ¿cómo se llama?, le hacía una entrevista a mi padre acerca del sentido de... No saben el lío que fue eso. En el 62. Imagínate. Un psicoanalista. Sí, moderno para hoy. Hoy sería un programa moderno. De hecho fue bastante criticado dentro de cierta ortodoxia psicoanalítica. Claro. Claro, era romper con un montón de cosas televisivas, psicoanalíticas, todo. Claro, en el psicoanálisis, que es aquello que tiene que tener como una especie de sacralidad donde no puede aparecerse en la televisión. Y vos, Mauricio, bueno, luego esas cosas fueron cambiando, como ven todos ustedes, y hoy tenemos el gusto de estar dos psicoanalistas charlando con dos periodistas acerca de el lugar del psicoanálisis en la Argentina, de la Argentina. Cambiaron las cosas, ¿verdad? Cómo hay que atreverse, cuando uno lo hace con seriedad y con honestidad, a inaugurar espacios, ¿no? Es así, estaba pensando, tenemos varias fotos, pero no lo quiero sorprender al director. Le voy a pedir la última, la foto número 5, no la que tenemos calificada con el número 1, para ilustrar este momento de padre e hijo. Le voy a dar tiempo, es la foto número 5, la que está obviamente toda la familia, José Abadi con su mujer y con sus hijas. ¿La debemos tener ahí? Sí. Bueno, esperemos. Ahí está. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es ese momento, José? Un momento donde uno tenía pelo. No es poco. Donde había una figura mucho más joven. Bueno, no seas malo, que hay gente que terminó peor. No seas malo. Cría cuero, José, cría cuero. Es una foto muy linda. Mis hijas eran cumpleaños, obviamente, de Bárbara. Sí, ¿es tu cumpleaños, mío, yo estoy soplando las velitas. Mirá vos. Y estoy con mis 3 hijas. Bárbara, la que está al lado de Florencia, que es mi hija mayor, que, bueno, ella es una doctorada en filosofía, y la menor es María, que es la actriz que ven ustedes por ahí muchas veces en televisión. Está exactamente. Allí. Y estoy yo y está Corín, quien era mi mujer, que ya falleció hace 10 años. Mirá vos. Bueno, vamos a tener que ir a un corte, pero no? te quiero preguntar ahora al revés. Recién hablamos de Mauricio. Sí. ¿En qué momento vos tomás la decisión? ¿Qué fue el psicoanálisis para vos en tu casa y cómo seguiste esa carrera? Pero eso lo hacemos enseguidita, nomás después de este corte tan breve. Ya venimos. Aquí estamos con los Abadi, agradecemos nuevamente que estén con nosotros. Y había quedado una respuesta pendiente de Bárbara respecto de tu propia vocación, sí, de la decisión que tomás, en qué momento. Bueno, en realidad yo terminé el secundario a los 18 años y estaba dudando si estudiar psicología o historia. Me gustaba mucho. Me anoté en la UBA, en el CBC para las dos, y me acuerdo que vi el primer parcial de psicología, estaba dando más materias para hacer las dos. El día anterior al segundo parcial de psicología dije, no, yo quiero estudiar historia.
Epa, Así que ahí dejé la materia del CBC, me aboqué a estudiar historia, empecé en la Facultad de Filosofía y Letras, e hice 2 años de historia. Y realmente me gustaba, me encantaba. Pero evidentemente me había quedado algo en otro lado. Y me acuerdo esta anécdota que yo estaba cursando historia contemporánea, sí. que además era y sigue siendo lo que más me apasiona de historia. Claro, maravilloso. Y estaba había una comisión de política y economía y una de cultura, sociedad y cultura. Y en la comisión de sociedad y cultura nos dan para leer un texto de Freud, que era el malestar en la cultura. Sí, claro. Sí. Para ver la crisis de los años 30, la crisis de entreguerras en Europa. Un clásico. Yo lo leo y fue, bueno, esto es para mí. Yo quiero esto. Terminé el texto, me puse a leer el siguiente y ahí algo decantó y dije, me di cuenta que seguía leyendo cosas de Freud y que seguía enganchada con los famosos libros verdes que estaban en mi casa. Y bueno, y ahí decantó solo. Dije, me cambio de carrera. Me encanta la historia, pero... ¿Y él siempre quiso eso? ¿Le gustó Nunca cuando lo se habíamos dijiste? conversado. Debo decir que no lo habíamos charlado antes. Yo tomé la decisión... Qué buena comunicación. No. En aquel momento se ve que yo tampoco tuve tanta duda. Fue un momento y yo conté con la decisión tomada. Dije, bueno, me voy a cambiar de carrera. Di libres las materias que me faltaban del CBC para empezar rápido. Y sí, él y mi mamá estaban contentos, pero la verdad... Pero te olvidas de una parte, ¿eh? ¿Qué? Yo estaba de viaje Eso no me acordaba. y me llamaste ¿Y por qué no se acordaba? Bueno, a ellos hay que hacérselo también, ¿o no? Digamos, es nuestra venganza. Obvio. Después cuando terminemos el bloque lo dejamos. Hasta acá, pero por ahora... Estaba de viaje y estaba lejos, estaba en Sydney. Y llamaste es por verdad. teléfono Sí. y me dijiste, ¿sabes qué? Me gusta la historia, no es que no, pero tengo ganas de estudiar psicoanálisis. ¿Qué te parece a vos? Quiere una especie de permiso. ¿Qué estás esperando? Le digo. Y así fue la Qué bárbaro. Así ya lo que tenías pensado, pero una... Y la psicología estaba en mi historia. Ahí Claro, se entrecruzó. Ahí está. Sin duda, sin duda. ¿Y de tu abuelo qué te acordás? Mucho. Mi abuelo cuando murió yo era grande. Ya tenía como 18 o 20 años. Los últimos años él estaba enfermo. Claro. Pero me acuerdo su ironía, su humor, Claro, era tremendo, su demoledor. sentido del humor. Demoledor. Suerte. Sí, obvio. Una vez con Nito Artaza estábamos en la radio, me habían invitado a un programa y llegué, él también no nos conocíamos todavía. Y le presenté al doctor Abadi y tal. Bueno, y él en broma me dice, ¿algo de Mauricio Abadi? Y le digo, ¿lo haces bien? Pero te falta la entonación. Hicimos un concurso A ver quién que lo la gente hacía. decía quién lo invitaba mejor. Y el que ganaba era invitado a la cena por el otro. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver la primera fotografía de José con un personaje que cambió la historia, o por lo menos uno de los grandes protagonistas, que es Daniel Cohn-Bendit, Dani el Rojo, del Mayo francés, de todo lo que significó la revolución cultural de aquella época. Impresionante la foto. Sí, ¿cómo fue eso? ¿Le hiciste una entrevista? ¿Qué estabas haciendo en ese momento, José? Mira, yo tenía una gran pasión por todo lo que fue el fenómeno del Mayo del 68. Es que es fundacional, Fundacional de toda nuestra francés, generación. este famoso Daniel Rojo, como lo llamaban, Daniel Rouge, ¿no? Que era, y cómo había comenzado todo eso en una especie de revuelta en una universidad de Nanterre por un asunto casi de costumbres, Claro. y que se convierte después en alianza con los trabajadores independientes, y tomando a un filósofo freudo-marxista que después cayó un poquito pasó de moda, que se llamaba Herbert Marcuse. No sé si Herbert ustedes Marcuse, se lo acuerdan. estudié en la facultad, Herbert Marcuse. Y bueno. Extraordinario. Y convirtieron a París en lo que pretendía ser la revolución joven y la novedad ideológica, Claro. que no se quedaba atrapada en ningún partido. Y esto durante un mes en los diarios de acá salía todos los días en primera página y uno leía apasionado. Eso da comienzo a los grafitis del Mayo del 68 francés. Claro. La imaginación al poder, hagamos el amor y no la guerra. Prohibido prohibir. Prohibido, prohibido. Qué frase extraordinaria. Como vendía a los 25 años desafiando a Charles de Gaulle, nada Claro, menos que el claro. presidente. Y a mí me había quedado, pero muy... Y yo entraba al primer año de la Facultad de Medicina simultáneamente con Onganía en el gobierno. Claro. El oscurantismo más contraste terrible, descomunal. Era una conservador. cosa que nos parecía, era traumática la diferencia. Y cuando se estaban por cumplir los 25 años, esas casualidades de la vida, vamos a comer a Costanera con
un amigo Mempo Giardinelli y una Sí, amiga, claro. una periodista alemana, comentando así esas cosas entre bife de lomo y molleja. Digo, qué lindo hubiera sido, porque ella vivía en Frankfurt, qué lindo hubiera sido, digo, alguna vez entrevistar a ese hombre. Tengo una admiración y he leído mucho. Ah, sí, dice, yo lo conozco en Frankfurt. Le digo, es imposible, ¿no? Le pregunto si querés, me dice. No, qué bueno. Le pregunta después y me dice que si querés te da 40 minutos en el Partido Ecológico Alemán, el Partido Verde, dentro de 6 meses. Y efectivamente ahí fuiste. Y ahí me fui. Después duró más la entrevista porque nos entusiasmamos mucho y se convirtió para mí en una experiencia. Cuando le pregunté curiosamente, ¿hay que destruir todo para construir? Decías, sí, me equivoqué. Hay que reformar de un modo incesante y no destruir. Qué Digo, bueno. no Pecado pare- de juventud, había dicho. Digo, Herbert Marcuse nos decía algo distinto en aquel momento y me dice, un poco infantil lo que decíamos en aquel momento. Mirá vos, ¿no? Increíble. Y todo el planteo es interesante. Primero no quería hablar del mayo del 68 francés. Claro. Es interesante, le digo, estamos acá para hablar del mayo del 68 francés. Me dice, en 1993 vamos a hablar del mayo del 68. Yo me quedé atrapado y digo, ¿qué hago ahora? Claro. Le digo, bueno, sí, tiene razón. ¿Y qué hablamos? Le digo, Daniel. Hablemos del problema inmigratorio. ¿Usted sabe lo que va a ser la inmigración en Europa dentro de unos años? Mira lo que era. Mira cómo, Increíble. cómo Y la después, vio. artimañas de psicoanalista mediante, logré que se meta en... Que diera la vuelta. ¿Sabes y con volviera. qué 2 cosas me terminó diciendo que les puede divertir? ¿Sí? Me dice, bueno, ustedes tienen 2 personas que yo no puedo menos que admirar. Le digo, ¿a quién? A Maradona, por supuesto. Me dice, sí, si no me pierdo los partidos. Y tienen un gran estratega político, un gran estratega del cual se puede aprender estrategia política. Empecé a pensar en todos nuestros personajes. Digo, ¿quién? No se me ocurría. Menotti. Menotti, mira vos, muy Claro, futbolero. sí, muy futbolero. El fútbol. Y realmente Menotti es una estratega, Sí, por claro. lo menos en el, Sí, en el claro. deporte. Bárbara, ¿tenés la posibilidad de explicar alguno de estos fenómenos? Nosotros le llamamos aquí periodísticamente la locura nacional, pero hay cosas que se repiten en todos los seres humanos, en todas las sociedades. ¿Hay alguna particularidad de que los argentinos tengamos de la cual debamos decir, qué sé Esta yo, es nuestra. por ejemplo, la de los cuatriciclos, qué sé yo, el tema de la presencia de la Sí, tecnología? el rechazo permanente por las reglas, ¿no? La de los cuatriciclos me parece que tiene que ver ¿Hay con algo, eso, se ¿no? puede, o es que Incluso- somos Parece que- nosotros egocéntricos, nosotros nos miramos el ombligo? No, todos los países o todos los pueblos Claro. tienen su locura. De hecho, hace poquito ocurrió esto en Estados Unidos. Claro, ni hablar. Bueno, cada cual con su locura. Es Pero mejor que tengamos la nuestra y no aquella. no sé cuál es, pero bueno, mejor no, en esas competencias nadie Sí, gana. sí. Pero me parece que yo pienso un poco en la línea de lo que vos decías, Diego, que es los argentinos tenemos una relación, muy laxa con la ley, digamos, por decirlo de una manera Elegante. Una relación muy flexible. Entonces es intentar, más bien que acomodarse uno a la ley, intentar acomodar la ley al deseo momentáneo de uno. Y esto de los cuatriciclos, en ese sentido, es un ejemplo. Es donde no acatar las normas y en efecto trae consecuencias. Incluso las que son en defensa propia, las que Obvio. son, no es que es una imposición que uno podría decir ilógica o Una incómoda, represión sino, o un claro, una castigo, represión, sino para sino ayudarte. cuidar la propia vida. Y también esta idea Eso es de... único, ¿eh? Parece una pavada, pero en Chile no pasa, en Uruguay no, pasa, en Río de Janeiro, en las playas Y el no pasa enojo, esto de que andan en cuatriciclos los chiquitos. No solamente lo de los cuatriciclos, el enojo con la ley, a mí me impresionó mucho. Me tocó cubrir muy de cerca estos casos, porque ocurrieron en el verano, tanto en la radio como en la tele. Lo que me impresionó es el enojo que tenemos con las reglas, porque nos contaban allí las autoridades políticas, policiales, incluso médicas, que la gente insulta a los que están controlando que no haya chicos de 8 o 9 años en cuatriciclos. No solamente no se cumple la ley, sino que se insulta al que intenta que esa ley se cumpla. Es que Es como con- el anhelo de hacer la ley y no tener Es que muy acatar la ley, que impresionante, efectivamente impresionante. nunca es así con la ley, es acatar. A mí me hace acordar a otro ejemplo que no tiene tanto que ver con este, pero que tiene que ver con el respeto por las figuras de autoridad y que también han resonado mucho estos casos, cuando una maestra o un maestro le pone una nota baja o expulsa a un chico y los padres, en lugar de retar a su hijo, Al maestro. van y se pelean hasta... Agreden a la maestra. Hasta con agresiones físicas a la maestra, que es una cuestión donde, a ver, qué transmisión de figuras de respeto y de autoridad están dando. Y había un psicoanalista italiano, que estoy casi segura que es Recalcati, que dice, los padres se han convertido en sindicalistas de sus hijos, hablando de sindicalismo. Qué buena frase, Excelente. qué buena frase.
Hay un punto que es muy importante, ¿no? Que es cuando desde el narcisismo desconoces la ley, te es imposible cumplir reglas, obviamente. Sin ley, sin reglas, no podés conformar una comunidad. Que este es nuestro drama en la Argentina. Claro. A nosotros nos preocupan, más allá de locuras de uno de otro, lo sintomático de una persona como de un país es la repetición del sufrimiento, la repetición de lo inadecuado. Y tenemos repeticiones nosotros de todas estas cosas, que tienen que ver en gran parte para mí con esto que ustedes decían, que es la ausencia de ley, que implica naturalmente que cuando se transgrede la ley tenés sanción, y que te permite, si hay normas, la norma es la prohibición internalizada, la prohibición es no podés, no puedo, Claro. No debo. No debo. La norma es no quiero, porque si yo transgredo, vos también lo hacés, y entre nosotros no podemos confiar más y no podemos construir una alianza. Y cuando en una comunidad o en una sociedad no podés construir una alianza porque desconfías, porque no hay normas, porque se desconocen las reglas, ¿qué es lo que te impide? El proyecto, te impide el lazo, te impide, claro, te impide una identidad el contexto comunitario, claro. Y no hay posibilidad de generar un futuro, un mañana, si no conformás un presente donde el lazo de confianza, que no tiene que ver con la garantía de lo absoluto, con borrar la incertidumbre, no, sino con que haya una determinada membrana que nosotros nos ponemos de acuerdo, que más allá de nuestras competencias y nuestras broncas o rivalidades, no vamos a romper porque si no nos hundimos todos. Claro. Eso en la Argentina todavía no pasa. Pareciera que empieza ahora la sociedad que somos, después de haber sufrido y hecho sufrir, digamos, empieza a haber una serie de valores, como decía Luis antes, que sabemos que si no los incorporamos, vamos a quedar muy desnudos, muy desamparados y en peligro. Qué definición esa, es como que vamos en un barco y por lo menos comprometamos a no agujerear ese barco, ese botecito en el que vamos todos. Yo también hago psicología barata de bolsillo y yo digo, ¿por qué eso? Me interesó lo que vos dijiste, lo tomo de tus palabras que vos decís, construir la propia ley. No es que respetar la ley, el argentino quiere construir su propia ley, la imagen y semejanza de su necesidad. Y eso demuestra que tenemos un grado de individualismo por el que somos famosos en el mundo. Y de narcisismo. Y de narcisismo individual. En el mundo, todo el mundo, digamos, no creo que todo el mundo nos conozca, pero los que conocen a los argentinos rápidamente advierten esa característica de nuestra personalidad colectiva, donde cuántos argentinos tienen éxito y cuántas veces fracasamos como proyecto colectivo, ¿no? Es que yo pienso que tiene que ver con lo que mencionaba José recién, porque cuando no se puede armar una comunidad y lazos grupales y no hay un proyecto común, bueno, tiende a primar sálvese quien pueda. Si no hay una construcción de un proyecto en común, todos nos atenemos a la ley, eso nos compete a todos, estamos todos sujetos a esa ley. Si eso está degradado, bueno, lo que va a primar es, bueno, yo trato de zafar. Claro. Y el de al lado ve eso, va a tratar de hacer lo mismo. ¿Sabés qué hacen las agrupaciones de una clase particularmente desarrollada de simios que hicieron de monos? Sí. Para poder vivir no de un modo nómade, sino poder asentarse de un modo estable. Mira qué interesante, estamos hablando de etología, comportamiento animal. Sí. ¿Sabés lo primero que hicieron cada uno de ellos? Cuidar al otro. Claro, arrancaron con La cuidar, seguridad proviene de que yo te cuide a vos. Es interesantísimo para pensarlo, ¿no? Ay, se nos fue el tiempo, pero se me ocurrió una idea en esta charla, se la dejo o no le cobramos nada. Perdón, te quiero decir una sola cosa más porque sé que a vos te va a interesar particularmente. Aparte no puedo dejar de decir, ser un padre, una hija, un padre. ¿Sabés a qué lleva la ausencia de la ley? La ausencia de normas, la ausencia de confianza y de lazos. A paternalismos arcaicos. ¿Qué son paternalismos arcaicos? Siempre figuras despóticas, autoritarias, ilegítimas, corruptas inevitablemente, y que no pueden transmitir, sino que pueden oprimir y imponer. Qué interesante. Una columna política de José Abadí. Les decía que una idea gratis. Ustedes deberían tener un programa que se llame Los Abadí. Los vamos a invitar a los y al final, mientras no sea los martes. No sé, al final le decía a ella, cuídate, changuita, cuídate, changuita. Una idea, lo que nos va a pasar es que ellos dos van a hacer el programa. Nosotros vamos a estar mirando. Nosotros vamos a aplaudir desde la casa. Un verdadero gusto estar con los Abadí. Muchas gracias por haber ustedes, venido. Ya venimos.